tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la mesa a los asistentes para nuestra reunión del lunes 22 de julio del año en curso. Tenga la amabilidad, señor secretario, de leer el orden del día. 1. Verificación del foro. 2. Lectura de excusas. 3. Informe de presidencia. 4. Lectura del acta número 009, sesión de 27 de junio de 2019 y su complemento. 5. Conferencia a cargo del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, del estanco colonial al monopolio republicano. 6. Refrigerio. Pregunto si queda bien así el orden del día. Sí. ¿Lo aprueban? Este es informe de presidencia. Se han recibido 2 libros para la biblioteca de la academia, uno del académico Jorge Enrique Valencia Martínez, que se llama Recuerdos de familia, divagaciones, notas, satisfacciones y desengaños de un abogado penalista y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Entonces, le damos las gracias y pasa la biblioteca. El segundo es la introducción al estudio del derecho penal del doctor Antonio José Uribe, 1890, un estudio preliminar, y el obsequio del doctor Carlos Augusto Gálvez Arroyo. También pasa a la biblioteca y le damos el agradecimiento. En cuanto a las demás connotaciones del informe, se abrió la cuenta de ahorros Convenio de la Vivienda, sucursal La Cabrera. Está el número indicado acá, que identifica el académico que efectúa la consignación, y en el formato se incluye el número de su cédula. Eso es para un mejor control, porque hay personas que pagan, no dicen de quién es, no mandan el recibo a tiempo, y en la contabilidad se quedan como ingresos indenominados. Entonces, para facilitar las cosas, se abrió esa cuenta especial. Una agencia de la vivienda que está muy cerca de aquí, además nos facilita las consignaciones y demás cosas que hay que hacer por cuenta de la academia. Asistimos al Museo Nacional por invitación del gobernador de Cundinamarca al lanzamiento del libro sobre el bicentenario de la independencia respecto a las constituciones de Cundinamarca de 1811 y otras provinciales. A dicha ceremonia concurrimos los doctores Gilberto Álvarez y quien les habla. El libro correspondiente ingresa, no está aquí, pero quedaron de enviárnoslo para que ingrese a la Academia Colombiana de Jurisprudencia a su biblioteca. También la Academia estuvo representada en la misa con ocasión del fallecimiento del doctor Jaime Posada Díaz, presidente de la Academia de la Lengua. A ella concurrieron en representación de la Academia el doctor Rafael Bravo Arteaga, nuestro segundo vicepresidente, y el doctor Cesario Rocha, también anterior presidente. La Academia se asoció y publicó un aviso en el periódico El Tiempo. De mi parte, acudí a las exequias en el gimnasio moderno, que se hicieron en los días subsiguientes. Se asistió a la reunión del Colegio Máximo de las Academias en la sede de la Academia Colombiana de Medicina. Se llevó a cabo la sesión solemne para la posesión como miembro del número del doctor Rodrigo Puyo Basto, que estuvo muy concurrida, del capítulo de Medellín. Fue contestada por el académico Alejandro Venegas Franco, y con unos trabajos muy interesantes que serán publicados en nuestra revista. Se suscribió el contrato de servicios postales para el envío de correspondencia, por cuanto es más económico y más eficiente. Se suscribió el contrato de coedición con la editorial Tirando Gran para editar la obra Edición Bicentenario de la Historia Constitucional de Colombia, en su tercera edición, de la cual fueron coeditores el primer vicepresidente, el doctor Augusto Trujillo, el doctor Molina Betancourt y el doctor Luis Javier Moreno Ortiz. Se colocaron unos protectores de los escalones de nuestra escalera para mayor seguridad de quienes transitamos por ella. Y creo que este es el informe de presidencia sin más detalles.
Hay unas cosas menores, pero no vale la pena mencionar. Tiene la palabra, doctor. 4. Conferencia a cargo del doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, del estanco colonial al monopolio republicano. Presidente, señor vicepresidente, señor Patrao, señor secretario, distinguidas y distinguidos académicos. Atendiendo la amable invitación que se me hizo para dirigirme ante ustedes en el día de hoy, dentro del marco de las conferencias históricas del Bicentenario, me voy a permitir presentar una ponencia cuyo título es La renta del aguardiente del estanco colonial al monopolio republicano. En el informe de la Real Audiencia de 1771 se califica la renta del aguardiente como, cito comillas, el más copioso manantial que fecunda a la Real Hacienda en las cajas de este virreinato. ¿Cuál ha sido la historia de ese copioso manantial de que hablaba la Real Audiencia en 1771? ¿Cómo se explica la sobrevivencia más que bicentenaria del arbitrio fiscal de los aguardientes? ¿Cómo se dio el paso de la renta estancada colonial al monopolio que la actual Constitución contempla en su artículo 336 en beneficio de los departamentos? Vamos a analizar a continuación 3 períodos de las rentas fiscales asociadas a la producción y distribución del aguardiente. La primera parte cubre la evolución de esta renta durante el periodo colonial. La segunda, el periodo republicano durante los siglos XIX y XX. Y la tercera, analiza el monopolio de los licores y su situación actual. Periodo colonial. El estanco de la producción y comercialización de los aguardientes hizo parte de las reformas borbónicas del siglo XVIII, cuando la figura de las rentas estancadas tomó preeminencia en las postrimerías del periodo colonial sobre los impuestos indirectos, que habían sido la espina dorsal de la tributación indiana durante los primeros 2 siglos coloniales. El estanco del aguardiente, junto con el del tabaco, se transformó en la principal renta del último medio siglo de la colonia. Fue tal la importancia que llegaron a tener las rentas asociadas al tabaco y a los aguardientes que en la segunda mitad del siglo XVIII estas 2 rentas llegaron a generar el 40% de los ingresos totales de la Real Hacienda neogranadina, tal como lo analiza con mucho cuidado la que es quizás la mejor historiadora de las rentas del aguardiente colonial, doña Gilma Mora de Tovar. El establecimiento del estanco sobre los aguardientes estuvo precedido de diversos y encendidos debates durante la época colonial. El primero de ellos estuvo asociado a problemas de salud pública. Se argumentó que el monopolio de la producción y distribución de los aguardientes iba a dar al traste con el consumo de la chicha, que era la bebida fermentada de las clases populares, y que por lo tanto el estanco del aguardiente conduciría a un mejor control en materia de salud pública. La administración de los virreyes borbónicos vio por el contrario en el estanco de los aguardientes una buena oportunidad para combatir el consumo de la chicha,
que se consideraba algo insalubre, contrario a las buenas costumbres y germen de delincuencia y desorden sanitario. El segundo debate que rodeó el establecimiento del estanco del Aguardiente estuvo vinculado con la protesta generalizada de las grandes haciendas de la Tierra Caliente, muchas de ellas propiedad de las comunidades religiosas, que argumentaban que la obligación de vender las mieles a las factorías donde se producía el aguardiente era un grave atentado a la libertad empresarial y además que iba a poner en desventaja a los pequeños trapicheros frente a los grandes productores que muy seguramente serían preferidos como proveedores por las factorías donde se producían los aguardientes. Aunque las primeras cédulas que regularon la participación del Estado virreinal en la producción y distribución de aguardientes datan de 1700, fue solamente a partir de un proceso gradual que se escalona a lo largo del siglo XVIII cuando vino a consolidarse la importancia del estanco del aguardiente, que fue evolucionando desde un sistema de arriendo por remate hasta el monopolio de la producción y distribución mediante fábricas y estancos manejados en su totalidad por la administración colonial. Doña Gilma Mora de Tovar, la historiadora que ya he citado, ha escrito lo siguiente: en el proceso de fabricación y expansión de la bebida del aguardiente de caña se distinguen en el nuevo reino de Granada durante el siglo XVIII 4 etapas. La etapa de producción y venta ilícita, que abarca desde 1673 hasta la primera década del siglo XVIII. La etapa del estanco de los aguardientes por el sistema de arriendo por remates, que va de 1736 a 1749. La etapa del estanco de aguardientes por el sistema de asiento por remate, que abarca de los años 1749 a 1760. Y finalmente el periodo de administración directa a través de funcionarios reales y del control de la producción y distribución a través del sistema de fábricas y estancos, que cubren los años posteriores a 1760, aunque el sistema se generaliza solo a partir de 1776. La revolución comunera se asocia frecuentemente con la rebelión contra el estanco del tabaco que implantó el visitador Gutiérrez de Piñeres. Pero la revuelta comunera se caracterizó también por la protesta contra las normas que regían el monopolio de los aguardientes. El virrey Caballero y Góngora, para calmar los ánimos, debió relajar también las normas del estanco de aguardiente, aminorando igualmente su producido como arbitrio rentístico. Refiriéndose a las consecuencias fiscales que tuvo dicho relajamiento para apaciguar la revolución comunera, el arzobispo virrey escribió lo siguiente: produjo antes la subversión del reino que el aumento de la Real Hacienda, por haberse querido verificar en breve tiempo la obra de muchos años, habiéndose tenido que sacrificar gran parte de los aumentos que se buscaban para conseguir la tranquilidad pública. Hasta ahí el arzobispo. El monopolio fiscal de la producción y distribución del aguardiente, que alcanzó su mejor momento a comienzos de la segunda mitad del siglo XVIII, empezó su declive con motivo de la expedición de los decretos de libre comercio que promulgó la corona en 1778 y que le abrieron la entrada al mercado neogranadino a los aguardientes catalanes, que hasta ese momento había mercado neogranadino, que hasta ese momento había estado digamos preservado para la producción local.
Los licores catalanes eran muy afamados, de excelente calidad, y rápidamente se apropiaron de una porción importante del mercado. Punto este que marca el declive, el comienzo del declive de la renta estancada del aguardiente en la Nueva Granada. El virrey Mesía de la Cerda, que fue una especie de creyente en las bondades de la globalización de aquella época, permitió la llegada de aguardientes catalanes con el ánimo de combatir los contrabandos provenientes de otros orígenes. Lo que a la postre, sin embargo, constituyó el primer gran boquete a la renta estancada de los aguardientes. Período republicano, siglo XIX. Como es sabido, durante la primera mitad del siglo XIX se mantiene básicamente la estructura tributaria heredada de la colonia. Por ejemplo, mediante ley de 29 de mayo de 1838 se generalizó para toda la República el sistema de arrendamiento y de patentes para la destilación y venta de los aguardientes. Sin embargo, el manejo práctico de la renta de los aguardientes sufrió grandes traumatismos en los primeros años de la República y en las guerras civiles que acompañaron ese periodo. Al promediar el siglo XIX, las finanzas públicas nacionales empiezan a apoyarse más y más en las rentas de aduana, y fue el momento en que se prescindió de buena parte de los tributos y rentas estancadas que se habían heredado de la colonia. Don Rafael Núñez, por ejemplo, siendo secretario de Hacienda en 1856, escribe lo siguiente: según los datos recogidos por un notable estadista español, el rendimiento de las onerosísimas e innumerables contribuciones que se cobraban en la Nueva Granada por cuenta del gobierno colonial apenas alcanzaban a 463.500 pesos anuales. Al advenimiento del régimen republicano, esas contribuciones fueron notablemente disminuidas y los resultados dieron una nueva sanción a los principios. El producto de las rentas en el año de 1831 a 1832 ascendía ya a la suma de 1.861.848 pesos. De aquella época para acá, agrega el señor Núñez, han desaparecido del presupuesto sin reemplazo las rentas que paso a enumerar: la de alcabala, la de derechos de exportación, la del tabaco, la de diezmos, la de los aguardientes, la de quintos, la de hipotecas y registros, fuera de otras de menor importancia como las sanatas y medias sanatas, derechos de títulos, peajes, internación. Algunas rentas, como la del aguardiente, si bien desaparecieron del presupuesto nacional, fueron cedidas a las autoridades territoriales, que es donde podemos encontrar el origen del actual artículo 336 de la Carta Política. A mitad del siglo XIX, 1850, tiene lugar, como es sabido, la que algunos han denominado como la revolución fiscal de la mitad del siglo XIX, que vino a concretarse en la libertad del cultivo de tabaco y, por tanto, en el abandono de la que había sido una de las principales rentas coloniales. Algunas otras, como la del aguardiente, fueron cedidas a las entidades territoriales. Hacia el artículo 336 de la actual Constitución. Desde mediados del siglo XIX, como lo hemos indicado, la renta de los aguardientes no vuelve a ser una renta nacional. A partir de 1905, cuando se consolida la figura de los departamentos, el monopolio de los licores pasa a ser propiedad de estos, ya sea para explotar directamente. Dicho monopolio
o para darlo en maquila o para explotación bajo alguna forma diferente. Vale la pena mencionar que la fórmula clásica del estanco propio de la época borbónica, de las postrimerías de la colonia, donde el Estado, la Real Audiencia, era la propietaria de las fábricas de licores y de su distribución en los estancos, nunca vuelve a aparecer. Vamos a hacer a continuación un análisis del artículo 336 actual, cuyo texto proviene de la reforma constitucional del 91. Dice así la norma constitucional que estamos citando: ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio fijado por la Ley de Iniciativa Gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia en los términos que determine la ley. En cualquier caso, se respetará, concluye la Constitución, los derechos adquiridos por los trabajadores. El artículo 336 que acaba de transcribirse, o mejor, al artículo 336 que acabamos de transcribir, llegamos luego de un largo camino que comienza, como lo hemos anotado, casi 3 siglos antes, cuando se establece por primera vez en el nuevo Reino de Granada la renta estancada de los aguardientes. Según el texto de la actual Constitución, los únicos 2 monopolios rentísticos que subsisten son el de los licores y el de los juegos de suerte y azar. Todos los otros monopolios creados durante la administración de los monarcas borbónicos se fueron acabando a lo largo del siglo XX y en la segunda mitad del XIX, como aconteció con la renta del tabaco. Siguiendo el artículo 336 que acabamos de transcribir, bien vale la pena formularse algunas preguntas para calibrar con exactitud la actual situación del monopolio de los aguardientes. Primero, la Constitución califica el monopolio de los aguardientes como un arbitrio rentístico, hoy, como lo hemos señalado, propiedad de los departamentos. ¿Qué tan importante es a la fecha, fiscalmente hablando, este arbitrio? En un cuadro que se transcribe en la ponencia, tomado del Ministerio de Hacienda, se ve cómo el producido de las rentas del aguardiente para los departamentos. Al año pasado no llegaba a los 2 billones de pesos. Es una suma de alguna significación, pero en el fondo bien modesta si se tiene en cuenta la cantidad de gastos que deben atender los departamentos del país. El declive de la importancia de los monopolios del aguardiente también obedece a una razón sociológica. Como se ha demostrado en otros países, y Colombia no es la excepción, a medida que un país se va desarrollando, urbanizando y su ingreso per cápita va aumentando, la gente tiende, como proporción de su ingreso, a tomar menos y a jugar más.
Por eso, el producido de la red del monopolio de los juegos de suerte y azar excede a la fecha actual, excede a la fecha de lejos el producido de las rentas del monopolio de la aguardiente. No es sorprendente entonces que la importancia fiscal de las loterías y de toda la multiplicidad de juegos de suerte y azar que hoy existen sean un arbitrio fiscal mucho más importante a la fecha que el monopolio en la producción de las bebidas destiladas. Segunda reflexión: la morfología del arbitrio fiscal también se ha modificado. Originalmente, cuando este se crea, era un estanco que cubría todo el proceso productivo, otorgándole exclusividad absoluta al Estado. Producción, fábrica se les llamaba durante la colonia, distribución al por mayor y aún al por menor a través de los llamados estanquillos. Hoy en día, el arbitrio fiscal se le otorga a los departamentos para producir los aguardientes, pero no necesariamente la producción la hacen directamente los departamentos. Estos pueden entrar, y de hecho entran, en procesos de maquila con particulares para asegurar la producción o celebrar contratos de concesión con particulares para la producción o comercialización de los licores destilados. Los pequeños departamentos o han renunciado a la producción y comercialización de los destilados o lo hacen a través de contratos de concesión otorgados a terceros. De hecho, 4 licoreras en la actualidad: Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Caldas, responden por cerca del 80% del producido de este monopolio. Otro factor que explica el pobre rendimiento fiscal para los departamentos de este arbitrio está asociado a la poca eficiencia con que lo manejan los departamentos. Quiero citar al respecto algunos indicadores tomados de estudios recientes que se han realizado, en los que se pone en evidencia la muy deficiente productividad del monopolio de producción y distribución de bebidas destiladas ejercidas por las entidades departamentales. Por ejemplo, un estudio de Fedesarrollo anota lo siguiente: se identificaron en las entrevistas con las empresas públicas y privadas productoras de bebidas alcohólicas realizadas para este estudio, dice Fedesarrollo, una serie de factores de ineficiencia que afectarían la posición competitiva de las licoreras oficiales en un mercado más abierto. Se afirma que estas ineficiencias son consecuencia directa del monopolio, aunque algunas derivan de su condición de empresas públicas. Los principales factores que estableció Fedesarrollo de esta ineficiencia fueron los siguientes. Por una parte, las licoreras tienden a utilizar un exceso de mano de obra respecto al nivel utilizado por las empresas privadas. Ejemplos: en un caso se dobló la producción de aguardientes y ron y se redujo el número de empleados a casi la quinta parte al pasar la licorera a una concesión privada. En otro caso, ante igual producción promedio de aguardientes, la producción privada utiliza 104 personas, mientras la pública emplea alrededor de 400 personas. Finalmente, otro gerente entrevistado por Fedesarrollo de una licorera explicó que él podría funcionar perfectamente con un 30% de las personas que actualmente estaban a su cargo. Las licoreras oficiales presentan una alta rotación de sus gerentes y asesores de más alto nivel, calculándose que en promedio una administración dura como máximo 1 año y en promedio 6 meses,
Esto hace imposible cualquier intento de planeación estratégica y se traduce en un desperdicio enorme de recursos. Además de que la mano de obra es excesiva en número, no existe la flexibilidad para seleccionar las personas más idóneas en cada cargo. En algunos casos los empleados son funcionarios públicos de carrera administrativa. Las licoreras oficiales están obligadas a realizar procedimientos internos complejos y dispendiosos para sus procesos de contratación por disposición legal. Un contrato para una operación normal de operación, compra de materias primas, por ejemplo, puede durar hasta 15 días para completarse, cuando en una empresa privada se puede realizar en 1 o 2 días. En las últimas décadas, las licoreras oficiales no han realizado ninguna innovación importante, digna de resaltar en cuanto a productos y empaques. Las licoreras oficiales han mostrado muy poca habilidad y eficacia en sus procesos de mercadeo, perdiendo oportunidades de penetrar mercados, sobre todo internacionales, y de segmentar el mercado nacional para aprovechar las diferencias en gustos e ingresos de los diferentes estratos. Un aspecto que significa una importante desventaja en costos es el de las obligaciones pensionales que tienen la mayoría de las licoreras oficiales, no solamente por su exceso de personal, sino también por la cantidad de prestaciones sociales extralegales que reciben los empleados en este tipo de empresas. No todas las administraciones de las licoreras oficiales disponen de libertad para tomar decisiones en aspectos comerciales de importancia, como por ejemplo el precio de los productos y los descuentos por volumen. En algunos casos, las asambleas departamentales, cuerpo colegiado de elección popular, establecen los precios al comienzo de cada semestre o año. Se menciona que en áreas de vital importancia para las empresas, como es el diseño y puesta en práctica de una estrategia de mercadeo, las licoreras departamentales son muy poco efectivas. En algunos casos, las empresas delegan estos aspectos, mercadeo, publicidad y promoción, en manos de sus distribuidores. No es clara la influencia de la existencia de diversos niveles de integración vertical en el negocio de producción y venta de licores sobre los costos promedios y la competitividad. Se advierten algunos otros elementos que, como la capacidad y flexibilidad administrativa y el exceso de mano de obra, pueden tener una influencia más evidente sobre la competitividad de las licoreras oficiales. Un primer elemento que surge con alguna claridad es el de los costos de transporte en la destilación del alcohol. Los costos de transporte de la melaza, materia prima extraída de la caña de azúcar utilizada para destilar alcohol, es muy alto respecto al costo de transporte del alcohol, lo cual representa un sobrecosto para las empresas licoreras que no estén integradas físicamente por tubería a los ingenios azucareros. El costo de comercialización entre el ingenio y la licorera, para el caso del Valle del Cauca, por ejemplo, donde existe una licorera oficial, puede llegar a alrededor del 75% de su precio ex fábrica en ingenio. Esta es una importante ventaja que tiene la producción del alcohol en el Ecuador, integrada a la producción de caña sobre los productos del alcohol en Colombia. Un argumento similar, aunque sin ninguna cuantificación disponible, es el de la integración entre las destilerías y las licoreras. En Ecuador, el alcohol también es transportado por tubería entre las dos plantas. La pregunta aquí es la siguiente: ¿qué es más costoso de transportar, el alcohol por tubería o los productos finales, licores, hasta los lugares de compra del consumidor? En primera instancia, parece que el transporte del producto final sea más costoso, por peso y precio, que el del alcohol, un commodity, el cual se puede transportar en carro tanque o en envases de gran dimensión, además de ser un producto de menor precio. Puede colegirse entonces que la integración vertical entre destilerías y licoreras no es importante para reducir costos unitarios y en cambio los puede aumentar. Si nos atuviéramos a los indicadores disponibles que he citado, la mayoría de ellos provenientes del estudio de Desarrollo,
habría que concluir que prácticamente la totalidad de las licoreras departamentales supérstites deberían ser liquidadas, tal como lo ordena la propia Constitución en el artículo 336, cuando dispone que el gobierno, comillas, enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia en los términos que determine la ley. Sin embargo, los gigantescos intereses políticos que gravitan en torno a las licoreras departamentales han impedido que este propósito constitucional se lleve a la práctica. La globalización de la economía y los tratados de libre comercio han también afectado negativamente el monopolio fiscal de los departamentos para producir y distribuir licores destilados. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio le imponen a Colombia como obligación la de otorgarle a los licores importados las mismas condiciones tributarias y otras que se garanticen para los licores de producción nacional. Es lo que se llama el trato nacional. Naturalmente, esta circunstancia coloca a las licoreras departamentales en una situación de mayor debilidad frente a los licores importantes que la que existe cuando el país no había entrado en el camino de la globalización. Hay una nutrida jurisprudencia reciente tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en este sentido, reiterando que debe observarse en la producción y distribución de licores destilados internamente en Colombia el trato nacional, o sea, la igualdad de condiciones a los licores importados al amparo de tratados de libre comercio. Es sabido que los bienes más propensos al contrabando son los cigarrillos y los licores. El factor contrabando ha afectado pues de manera también muy grave el monopolio de los licores destilados de producción nacional. En el 2016 se dictó la ley 1816, que en cierta manera podemos catalogarla como la ley de régimen propio de los licores nacionales de que habla la Constitución. Después de muchas esperas se dictó esta ley por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y se dictan otras disposiciones. Esta ley constituye en la actualidad el régimen propio de que habla la Constitución para regular todo lo referente al monopolio rentístico de los licores en Colombia. El contenido de esta ley del régimen propio podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. La producción, dice la ley vigente actualmente, puede hacerse directamente por las licoreras departamentales o mediante maquila, contratación de terceros para la producción de licores sobre los cuales el departamento ostente la titularidad de la propiedad industrial. A través de terceros, contratos adjudicados mediante licitación pública que autorizan temporalmente la producción de licores con pago de derechos de explotación según subasta ascendente. Mediante esquemas de asociación entre departamentos o entre estos y personas jurídicas de naturaleza privada que serán elegidas mediante licitación pública. En cuanto a la titularidad y destinación del producido del monopolio, la ley establece lo siguiente: los departamentos que ejerzan el monopolio serán titulares de las rentas de este monopolio teniendo en cuenta las destinaciones específicas definidas en la Constitución y en la ley. Del total del recaudo de las rentas del monopolio, los departamentos destinarán el 37% a financiar la salud y el 3% a financiar el deporte. El artículo 336 establece también una destinación preferente
por lo menos del 51% del total del recaudo de las rentas del monopolio de licores, que deberán llevarse a la salud y a la educación departamental. De la totalidad de las rentas derivadas del monopolio del alcohol potable se destinará por lo menos el 51% a salud y el 10% al deporte. Esa es la situación actual. Podemos entonces de todo lo anterior concluir lo siguiente. Durante la colonia, el estanco del aguardiente llegó a tener una señalada importancia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando junto con el estanco del tabaco, estas dos rentas estancadas representaron 40% de los ingresos de la Real Hacienda. Podemos decir que el estanco del aguardiente y el del tabaco fueron los más exitosos casos de rentas fiscales estancadas que tuvieron una gran preponderancia a lo largo del siglo XVIII, la época borbónica. A lo largo del siglo XIX, la titularidad del monopolio de los aguardientes se la disputan las pretensiones centralistas y federalistas, centralistas y descentralizadas, y es solamente hacia 1850, dentro del contexto de las reformas fiscales de mitad del siglo XIX, cuando se prescinde de buena parte de la tributación colonial, que la renta de los aguardientes es cedida por el gobierno central de manera definitiva a las entidades territoriales. A partir de 1905, cuando se consolida la figura de los departamentos, el monopolio de los licores pasa a ser propiedad de estos, ya sea para explotar dicho monopolio directamente, para darlo en maquila o para explotarlo bajo alguna otra forma diferente. La globalización de la economía y los tratados de libre comercio le han planteado desafíos muy grandes a este arbitrio rentístico, puesto que los productos nacionales, los productores nacionales, vale decir, los departamentos, deben asegurar la figura del trato nacional a los licores destilados importados que se introduzcan en sus territorios. Así lo ratifica la Ley 1816 de 2016, que es actualmente el régimen propio del monopolio de licores. La importancia como arbitrio rentístico, de que habla el artículo 336 de la Constitución hoy en día, tiene una relevancia fiscalmente hablando menor. Con el correr del tiempo se está reiterando cada vez más el principio de que a medida que aumenta el ingreso per cápita de los países, la gente, como proporción de su ingreso disponible, toma menos pero juega más. De allí la creciente importancia del otro monopolio fiscal contemplado en el artículo 336, el de los juegos de suerte y azar. El lineamiento constitucional de que deberán ser liquidadas o enajenadas las licoreras ineficientes no se ha cumplido, y muy probablemente los intereses políticos que giran en torno a estas licoreras se encargarán de evitar que se aplique la norma constitucional. Será entonces el mercado, la globalización, el contrabando y la evolución de las tendencias de consumo los factores que se irán encargando de debilitar aún más a las licoreras subversivas. Si tenemos en cuenta que la primera cédula real ordenando el estanco del aguardiente data de 1700, vemos cómo este monopolio tiene más de 300 años a la fecha, y en cierta manera es el único monopolio que ha sobrevivido desde cuando se le creó como renta estancada. Sin embargo, hoy en día se ejerce bajo formas y modalidades bien diferentes de la estricta renta estancada de estirpe borbónica, de la renta estancada de estirpe borbónica hemos pasado a un monopolio departamental para la producción, introducción y comercialización de bebidas destiladas. Monopolio que, a diferencia del que existía en sus orígenes, hoy se circunscribe a las facetas de producción departamental, pero su distribución y comercialización debe competir dentro de un ambiente de apertura económica,
tanto con los licores importados como los que ingresan de contrabando. Muchas gracias. Felicitamos al doctor Juan Camilo Restrepo por su excelente exposición. Su artículo será publicado en la revista, es nuestra segunda conferencia del bicentenario. Tendremos 3 más en fechas próximas sobre temas que tienen que ver con esa celebración nacional de nuestra independencia y autonomía nacional. Entonces pregunto a los señores académicos con la venga del doctor Restrepo que quieran preguntar algo sobre la conferencia que acaba de pronunciar. Tiene la palabra, doctor. Yo estoy como estadista. Tienes un enfoque desde el punto de vista de los intereses fiscales y la destinación. Yo no voy a hacer ninguna crítica, ningún análisis, sino una reflexión. A mí me pidieron un estudio como penalista que soy sobre la incidencia del alcohol en la criminalidad colombiana. Me lo pidieron un grupo de parlamentarios para la Comisión de Salud. Claro que no ocurrió en estos días, sino tiene algunos años, pero mis argumentos respecto a la reflexión tienen mucha validez. Frente al tema del alcohol hay 2 criterios: el abolicionismo y el reglamentarismo. Por las explicaciones que dio Juan Camilo, prevalece el reglamentarismo. Por eso se prohíbe vender el licor a menores de edad, a enfermos mentales, en día de elecciones, problemas de orden público, en fin. De todas maneras, lo que quiero comentar es lo siguiente: ha habido el alcohol no solamente para Colombia, sino para el mundo, ha sido de los grandes azotes de la humanidad. Es el vicio que tiene más consecuencias funestas e irreparables para las comunidades, pero se considera que de varios males el menos grave es la política que adoptan los países del mundo, como lo explicó Juan Camilo. Pero hay otros temas parecidos a esos que se toleran, porque no tolerarlos se incita a la clandestinidad, la prostitución, por ejemplo, el consumo, los mismos juegos de suerte y azar, la coca, el tabaquismo. Son situaciones que la humanidad tiene que tolerarlas como un mal menos grave. En cuanto al alcohol, yo he dado un argumento muy importante que es este: cuando hay ley seca de consumo de licor hasta la 1 o 12 de la noche, merman verticalmente la altísima siniestralidad en materia de accidentes de tránsito, merman los delitos de sangre, lesiones personales, homicidios, merman la disolución de matrimonios, adulterios, toda clase de delitos a los cuales incita en forma muy eficaz el consumo del alcohol. De otro lado, se han hecho estudios muy documentados y muy serios. Lástima que se me olvidó traer algunos datos sobre cómo al Estado, lo que le cuesta al Estado la tolerancia con el licor, en materia de hospitales, en materia de clínicas, minusválidos, mutilados por la siniestralidad, el costo de los inspectores, de los investigadores penales, de la justicia. Dicen que cuesta, por cada peso que le entra al Estado por el impuesto al alcohol, gasta 5 o 6 veces más en las consecuencias funestas que tiene él. De todas maneras, dicen, yo hacía unas reflexiones en el sentido de la necesidad de luchar contra ese azote con muchos medios o remedios o terapias que señalan los expertos. Entre otros, por ejemplo, se estimula mucho el deporte profesional, por no el deporte como fuente de salud. Abundan los buenos estadios maravillosos, pero estadios a nivel de barrio, a nivel de pueblo, para estimular el deporte, el basquetbol, tantos deportes que hay, que realmente dicen que cada campo de deporte que se abra es una cárcel que se cierra. De otro lado, en las mismas escuelas, en el ambiente de los colegios y las mismas universidades, no tienen un espacio para el deporte. Son muy poquitas las universidades que le dedican un espacio en todos sus aspectos, en todos sus matices, al deporte.
Eso es una negligencia, un descuido por parte del Estado. Y el aspecto de una asignatura explicando todos estos desastres y todas estas consecuencias negativas que produce el consumo del alcohol. Esa era la reunión que quería hacer, muy cordial, y felicitar a Juan Camilo por lo que ha expresado. Yo tendría una consulta, una pregunta, y es empezando por el final de la intervención, por supuesto por la que le felicito. En su criterio, ¿tendría alguna actualidad el que el ejercicio ilícito de monopolio rentístico siga manteniéndose hoy en día como un delito en nuestra legislación? Si ya la importancia de los licores en los ingresos del fisco, pues como lo vimos, es reducida, se sigue justificando la existencia de esta situación como un delito. Y en segundo lugar, si tenía alguna idea o alguna noción sobre a partir de qué momento se apareja este monopolio rentístico con la creación de un delito, a partir de qué momento ejercerlo indebidamente se vuelve un delito. Le reitero mis respetos y mi felicitación, y esas eran las preguntas. Obligada felicitación al doctor Juan Camilo Restrepo por esta charla que se sitúa, a mi juicio, en la misma línea de la que en muy buenos términos y elevado contenido científico hizo hace muy pocos días Rodrigo Puyo Vasco, en el sentido de tomar una institución desde su nacimiento en el periodo hispánico y llevar esa institución a lo largo, en el caso de Rodrigo hasta 1838, en el caso suyo hasta el día de hoy, para ver esa institución, cómo funciona, cómo se desarrolla, porque una tendencia que tenemos los colombianos, yo no diría que todos los latinoamericanos, sino los colombianos, es pensar que el mundo nace en 1810, y en 1810, como usted lo dijo hoy clarísimamente, existía toda una estructura rentística, buena o mala, funcional o no, pero una organización financiera muy elaborada que va a pasar toda al periodo republicano y que se va a ir cambiando lentamente. Esa reflexión, esa sola reflexión de la visión de larga duración de una institución me parece a mí muy valiosa para poder entender que realmente el país nace mucho más atrás de 1810. Es algo que parece tan simple y que nosotros pensamos que el país nace por el constitucionalismo. Eso no es cierto, y usted lo acaba de mostrar hoy, como lo demostró Rodrigo Puyo en esa muy buena conferencia hace 15 días. Yo lo quiero felicitar en el momento de la charla de hoy. No se pueden hacer estas manifestaciones por lo solemne del acto, pero yo aprovecho para hacerla en este momento por también la suya, y ojalá las charlas que vengan por motivo del bicentenario, que me parece una excelente iniciativa, se inscriban también en esa tendencia de larga duración para poder entender la evolución jurídica del país. Felicitar al profesor, sigue siendo maestro en estas áreas, y expresar, pedir un favor si nos pudiera ilustrar acerca de cómo podrían las empresas de licores gubernamentales mejorar su situación económica en este ambiente de competencia global y con ese crecimiento permanente de la importación, que al parecer no tengo el dato concreto, pero se está en materia de licores, o que podría darse en caso de que se aplique cabalmente o se firmen más tratados de comercio internacional, de libre comercio internacional. Entonces, ¿cómo las empresas se podrían salvar para que no terminen en liquidación, y para que se les aseguren mayores rentas a los departamentos, pues se les han dejado, digamos, que estos monopolios los tienen enhuesados? Entonces, a ver cómo se les podría dar, mejorar el arbitrio de estas rentas. Gracias. Y especialmente por lo que nos vino a decir desde antes de la República hasta cuando ella comenzó y se extendió hasta el presente.
hay una circunstancia muy grave que ha sido criticada, especialmente yo me acuerdo en el departamento del Tolima, y me acuerdo de la época en que yo fui gobernador del departamento y antes cuando fui secretario del gobierno de Ariel Arbel, y se hablaba de ese impuesto y de ese monopolio dándole el calificativo a que nuestro país era un estado cantinero y que se buscaba por medio de proyectos de ley o proyectos de ordenanza, pero obviamente como era una cosa de rentas cedidas al departamento, en su criterio, ¿cómo considera que se pueda quitar, si es que se sigue diciendo que nuestro estado es un estado cantinero justamente por las rentas que tiene ese monopolio del alcohol? Porque yo me acuerdo que inclusive se pagaba a los maestros muchas veces no en las nóminas con dinero en físico, sino con botellas de aguardiente. Y entonces de esa manera, pues obviamente la maestra o el maestro tenía que vender la botella de aguardiente para poder tener liquidez. Entonces, en su opinión, ¿de qué manera, o si considera que el monopolio debe mantenerse tal como lo indica el artículo 336 de la Carta Política, o si es conveniente que haya otra forma de cederle a determinadas entidades esos recursos para que no se siga diciendo, como creo yo, que está vigente el término de que nuestro estado infortunadamente es un estado cantinero? Quisiera una respuesta sobre ese punto. La pregunta es esta, de si bajo la figura del trato nacional, de la uniformidad pues, que reclaman los licores extranjeros, los licores nacionales pudieran alegar el derecho que tienen los extranjeros a tener mercado nacional. Entonces la pregunta específica es, obviamente que una de las limitaciones de la ineficiencia de una licorera es carecer de ese mercado, que los mercados queden condicionados a acuerdos entre las naciones. Entonces la pregunta es esta de manera específica. El monopolio de los licores a favor de los departamentos, concebido hoy en la Carta Política, permitiría establecer la libre competencia entre ellos, entre las distintas industrias licoreras. Me sumo a todas las felicitaciones que acabo yo de escuchar. De pronto, ya mi memoria es bastante flaca, pero me estaba acordando en este momento de algún aspecto histórico, jurídico, ya pues por supuesto completamente revaluado. Recuerdo que el contrabando de los licores lo manejaban las asambleas departamentales. Las asambleas departamentales, y había algunas sanciones de tipo económico y de pronto un simple arresto. En esa evolución de esta institución se degradó esa decisión y le correspondía a los consejos municipales manejar pues esta concreta situación. Yo estoy recordando, de pronto no soy muy preciso en mis argumentos, de que cuando yo fui juez superior había un problema con el delito tipo de contrabando y el delito tipo de falsedad. Realmente no hubo parejura ni uniformidad jurídica ni conceptual, porque unos decían que le correspondía al juez de más alta cuña jurisdiccional, que era el juez superior, y que arrastraba el contrabando. Pero también me acuerdo yo que había criterios encontrados en el sentido de que como el contrabando le correspondía era a la jurisdicción aduanera, ¿no? a la ordinaria, entonces se presentaban conflictos de interpretación con relación a las competencias. Simplemente quería añadir o agregar esto. Me voy a referir un poco a todas las observaciones que ha habido, todas muy pertinentes y muy importantes. Quiero comenzar por algo que mencionó el doctor Horacio, el tema del alcohol, contenido alcohólico.
para contarles a ustedes lo siguiente. Hace 30 o 40 años, todas las licoreras departamentales producían sus aguardientes con un grado altísimo de alcohol, de más de 30 grados inclusive. Y de pronto una licorera sacó su aguardiente con un grado, con un tenor de alcohol mucho más bajo, y se le dispararon las ventas favorablemente. Es decir, se dieron cuenta las licoreras de que para ellas no era buen negocio que la gente se emborrachara, porque vendían menos aguardiente. Entonces, hoy en día, el contenido de alcohol de los aguardientes promedio está en 15, 18, máximo 20 grados. Le bajaron casi un 30% del contenido de alcohol, o más, todas ellas. Si se mantiene, si vale la pena mantener el tipo penal para la producción ilegal de bebidas destiladas, pues yo diría que sí, por esta razón, porque el gran problema de la bebida destilada ilícitamente o ilegalmente o informalmente son los riesgos de salud. Ustedes ven, por ejemplo, cómo por la época de Navidad comienzan a proliferar las noticias de gente que se queda ciega porque le venden licores adulterados. Entonces, si bien es cierto, pues la destilación ilegal no es muy común como lo fue cuando se estableció el estanco en el siglo XVIII, ¿no? Que fue uno de los grandes dolores de cabeza de la Real Audiencia. Queda ese factor de producción adulterada que puede atentar gravemente contra la salud, y yo creo que eso ameritaría en la etiología del caso mantener ese tipo penal que sirve. Ahora, el tema del contrabando, ese es un tema pues muy delicado, tiene muchas facetas, muchas aristas. Al respecto quiero decirles lo siguiente: la competencia internacional de bebidas destiladas ha aumentado tanto que hoy en día prácticamente una botella de whisky, no me refiero pues a un whisky muy antiguo, muy elegante, no sé cuántos años, sino una botella de whisky de combate está valiendo lo mismo que una botella de aguardiente. Entonces la gente, los mercados tradicionales del aguardiente, que en cierta manera eran cautivos, están teniendo unas filtraciones muy grandes hacia el whisky, porque la gente, como una medida de ascenso social y de estatus, prefiere en muchas de sus fiestas y en muchos de sus acontecimientos comprar una botella de whisky que le vale lo mismo que una botella de aguardiente. Entonces, por eso el incremento del whisky ha sido notable en el mérito también del aguardiente. Ahora, ¿Estado cantinero o no? Son tales los costos que hoy en día tienen la salud y la educación en Colombia, que prácticamente lo que por ley tienen que destinar los departamentos donde subsiste la explotación del monopolio de licores es muy poco frente a los costos de la salud y frente a los costos de la educación. No tengo la cifra a la mano, pero podría decir que esos porcentajes que la ley dispone que las rentas departamentales destinen a salud y educación pueden ser una centésima parte de lo que hoy son los costos de la educación y de la salud a nivel nacional.
Entonces, yo creo, pues sí, queda el dicho y queda la creencia de que el Estado es un Estado cantinero, pero cada vez es menos evidente con relación a los hechos y menos lo que la cantina le genera para la educación y la salud. Esta ley, la ley que está vigente, fue el fruto de unas discusiones muy largas, de un procedimiento muy grande, y finalmente se llegó a esos porcentajes que deben destinar a salud y educación. Yo creo que no valdría la pena realmente ponernos a cambiar ahora la ley, porque no sería gran cosa lo que se recoja para educación y salud que dejan. De todas maneras, es una renta muy amenazada. Lo que queda ya se ha ido marchitando. Como cito ahí en la memoria, el 80% de las rentas de aguardiente se generan en cuatro licoreras, no más, en 4 departamentos: Antioquia, Valle, Cundinamarca y Caldas. Los otros departamentos o han salido voluntariamente del negocio, como no les resulta, o simplemente han establecido franquicias para que en sus jurisdicciones se comercialicen aguardientes de otros departamentos. Es una renta que está en su ocaso. Es la única y la última renta de la época colonial que sobrevive. Ya hoy es mucho más importante, como lo menciona el producido de los juegos de suerte de azar, que es el otro monopolio departamental, pero que es posterior al aguardiente cronológicamente hablando. Y yo creo que entre el contrabando, el abaratamiento del costo del whisky, las ineficiencias de los departamentos al manejar sus propias licoreras, los que lo mantienen, y la tendencia general de la sociedad a tomar menos y a jugar más, nos irá conduciendo con el correr de los años de lo que hoy es un declive a un ocaso y quizás a una extinción de las licoreras departamentales. El orden del día, vamos a un refrigerio 6 de y levantamos la sesión. Muchas gracias.